La hoja de la justicia, episodio 1. El muchacho, con algo de esfuerzo, volvió a sumergirse en las transparentes aguas con la esperanza de poder cazar ahora sí al escurridizo pez que llevaba algunas horas intentando capturar. Él ya había probado de todo, desde una lanza, una vieja red e incluso capturarlo con la mano. Sin embargo, el animal parecía tener una inteligencia extraordinaria, pues siempre lo evadía en el momento que él creía ya tenerlo capturado. Siguió con los ojos la trayectoria del animal. Sin embargo, al lanzar el arma, otro pez parecido había aparecido sorpresivamente, siendo víctima de la lanza del muchacho. El agua se tiñó de rojo con la sangre del animal herido, y el muchacho sacó del agua a la presa y la colocó en un pequeño balde metálico que estaba a su lado, donde se encontraba el resto de la pesca de ese día. Algo ya más tranquilo, salió del agua y se dirigió a la playa del pueblo donde vivía, con rumbo a la cabaña que habitaba con su padre. De pronto, se dio cuenta de que el sol parecía haber perdido brillo, pues todo a su alrededor se oscureció de repente. La gente a su lado observaba el cielo, y el muchacho se sorprendió al ver un gigantesco dirigible con el símbolo rojo y blanco de la Liga de las Naciones. Tal parecía que sería otro mal día. La gente al señalar el dirigible corrió asustada hacia sus casas, y él, por protección, decidió retirarse rápidamente. Felizmente, él y su padre vivían en uno de los extremos de la ciudad. Las calles habían quedado vacías de inmediato, y él pudo llegar tan rápido como deseaba. La cabaña estaba en un risco que daba hacia el mar, protegida de los alados vientos por una roca que se erigía frente a él y tenía la estatua de una mujer orando. Esta estatua era usada para avisar a los barcos dirigibles que estaban próximos a arribar a la ciudad. Desde su fundación, Davenport había sido una importante ciudad y un buen puerto comercial, ya que era la primera entrada al continente y los últimos avances en la tecnología de Steam eran vistos por primera vez en esta ciudad. Dentro de la cabaña se podía apreciar que el muchacho y su padre no gozaban de comodidades. Había varias cosas desperdigadas por el suelo de tierra, incluidas vasijas llenas de agua y uno que otro saco de trigo que el muchacho había obtenido con mucho esfuerzo. Sin embargo, dentro de una de las dos habitaciones que poseía la cabaña, pudo observar un revoltijo de harapos que respiraba pesadamente en la cama, tosiendo cada cierto tiempo. Con una mirada hacia el revoltijo, el muchacho cogió un cuchillo de la pequeña cocineta que había y destrozó con maestría los peces, preparando una sopa con los comestibles que encontró a su alrededor. Afuera se escuchaba bullicio, y desde las ventanas de la cabaña podía observar que el dirigible había aterrizado frente al edificio del ayuntamiento. Tal parecía que uno de los maestres había llegado al pueblo. Said. El revoltijo, con la voz de un anciano, se había parado a duras penas, observando por la ventana que también observaba el muchacho. Sí, padre, dijo el muchacho. También lo he visto, padre. Es curioso que salgan de los castillos sangrientos. Ambos quedaron observando a la gente que, al parecer, había sido obligado a salir de sus casas. Parece que ese desgraciado se llevará a otra muchacha, dijo el anciano con un escalofrío. Said no dijo nada. Esas palabras trajeron un doloroso recuerdo para él, y para el anciano también, ya que en un movimiento sorpresivo dio un puñetazo contra la pared. Padre, no te sobreesfuerces, le dijo Said, agachándose, pues el anciano había caído hacia el suelo. Pronto empezó a toser sangre. Said se dio cuenta de que probablemente veía los últimos momentos de su padre. Con cuidado y algo de miedo llevó al anciano hacia la cama, con la esperanza de que quizá pudiera restablecerse. Cuando el anciano cayó, pudo observar cómo su tórax seguía ennegrecido después de los 8 años que habían pasado. Después de aquella ocasión, el hombre había sufrido una degeneración continua hasta convertirlo en el despojo que ahora él estaba viendo. Malditos maestres, maldito Steam. No podemos hacer nada, padre. La gente ya ni siquiera se valora a sí misma. Oh, no, 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 dijo el anciano, al parecer en un trance producido por el dolor que le producían las profundas quemaduras que en 8 años no habían sanado. Si alguien encontrara la roca, sé que podría haber alguien que acabara con esos malditos. Repites eso siempre, padre, dijo Said, algo aburrido, pero nunca has encontrado el menor vestigio. Porque nunca fuiste al bosque de los elfos. Ni siquiera sabemos si los elfos existen.
Existen, Said, existen, dijo el anciano sonriendo. Y si quieres recuperar a Miriam, deberás buscar ese poder. El anciano estaba ya exhalando sus últimos suspiros. Said cogió sus manos y en ese momento miró hacia la rústica mesita de noche en donde él y Miriam aparecían de niños, cuando su padre era uno de los más conocidos pescadores del lugar. Miriam era una niña de su edad, hija de la familia vecina, que fue asesinada en su totalidad cuando intentó evitar que uno de los maestres se la llevara. Y fue así también que el padre de Said se ganó esas quemaduras, pues la casa fue incendiada con una clase de steam que jamás habían visto. Prométeme que irás al bosque de los elfos, dijo el anciano, delirando en su lecho de muerte. Lo prometo, padre. Prométeme que encontrarás la roca. Lo prometo. Prométeme que rescatarás a esa niña. Lo haré. Y prométeme que exterminarás hasta el último maestre en el mundo. Said dudó ante esto último. Sin embargo, solo pudo afirmar: lo haré. La mano del anciano cayó sobre la cama, y Said, intentando ocultar su dolor, cerró los ojos del anciano, besó su frente y se aproximó hacia su habitación, llenando una vieja mochila con las pocas pertenencias que tenía. Said salió de su hogar sin mucho que decir. Era cierto que se encontraba destrozado por dentro, pero también sentía una enorme felicidad. Finalmente, su padre le había dado el motivo por el cual vivir, y que hasta ese momento se había negado en dejarle partir. Además, pudo por primera vez usar aquel traje que su padre tanto amaba, usando la capucha que, aparte de ocultar su rostro, guardaba muchísimos secretos. Asimismo, se llevó el mapa del mundo conocido y el viejo libro de viajes de su padre. Al pasar por la plaza, pudo darse cuenta de que el dirigible del maestro ya se había retirado, y como dos padres lloraban desconsoladamente. Said miró sin preocupaciones su viejo mapa. Aria, el país de los elfos, se encontraba al sureste de la ciudad en la que se encontraba, y para ello había que atravesar un gran trozo de pradera llena de criaturas que paralizarían de miedo a cualquiera. Sin embargo, el muchacho, con una sonrisa en el rostro y la resolución escrita en sus ojos, se dirigió hacia la puerta sur de Davenport. Los guardias de la entrada lo miraron dudosos, si detenerlo o no, ya que no era común que los jóvenes de la edad de Said, de 18 años, salieran de la ciudad sin antes recibir entrenamiento militar. Sin embargo, optaron por no decir nada mientras el chico desaparecía detrás de las puertas, dejando una columna de fuego detrás, en donde antes se localizaba su hogar. Tenía tan solo 4 horas de camino y la ciudad ya se veía pequeña a lo lejos. Habían pasado algunas caravanas por delante de él, y por lo que veía el ferrocarril seguía funcionando con normalidad. Pero él sabía la razón de por qué incluso los ferrocarriles eran reforzados y usaban túneles a cada momento. Pronto se topó con una sombra, 2 veces más grande que él, que cargaba una alabarda de metal y mugía con un sonido terrorífico. El chico, despreocupadamente, abrió el libro de viajes de su padre y al observar una ilustración del monstruo que estaba delante de él, quiso avanzar sin importunarlo. El monstruo, retado en su propio territorio, mugió detrás de él, y en el momento en que intentó darle un enorme tajo con la hoja de la alabarda, algo sucedió. El sonido del metal daba la idea de qué tan fuerte había sido el golpe entre ambas estructuras, tanto que habían hecho que el monstruo retrocediera ante la fuerza en la que su golpe fue rechazado. Debajo de la manga del encapuchado había una hoja brillante, bañada de un extraño color azul, que vibraba por momentos. El monstruo reaccionó, sin ser intimidado, lanzando la segunda hoja, que fue detenida esta vez por la mano de Said, y cogiendo la alabarda, dio una gran patada en el pecho del monstruo, haciéndolo caer de espaldas. De un salto, cogió la alabarda y la clavó justo al lado de la cabeza del monstruo, el cual estaba con también el miedo a morir escrito en su rostro. «Será mejor que me dejes tranquilo», le dijo, mientras el monstruo cogía su alabarda y salía despavorido a esconderse rumbo a los bosques que se veían al norte de donde se encontraba. Fin del episodio 1.